Segunda deconstrucción en el canal y a pedido del público, hoy vamos a escucharla a Dua Lipa por primera vez. Se trata ni más ni menos que del tema Don't Stop Now. Son 91 tracks. Esto es una locura. Debajo en la descripción vas a tener los capítulos donde vas a poder acceder a cada momento en particular si hay alguno que te interesa más que otros. Así que vamos de lleno a escuchar solamente la parte de la percusión. Como verás, es un full track. Esto es... Suena tremendamente disco. Fíjate que acá abajo ya de por sí tenés el kick normal, bien comprimido, pero a la vez tiene, para que tenga mayor profundidad, un sub kick que le da como muchísima más anchura. Justo encima tenemos el snare, el redoblante, que también está duplicado y es más, aparecen algunos otros pero muy esporádicos. Por ejemplo acá, que tiene como una pequeña cola, un pequeño efecto. Este es un golpe más agudo. Una base súper sólida, que fíjate que es muy parecida en casi todos los momentos. Al final tiene como un pequeño fill de redoblante muy interesante. Después tenemos esto también. La pandereta que suena súper de fondo, que de hecho aparece cuando no está el resto de la batería, justamente para que pueda escucharse. Los hi-hats. Un ride que tenemos acá arriba. Fíjate que la onda es muy pequeña, pero le da un montón de onda. Ya solo con eso podría ser la base. A este le pusieron Open Hat Random, es decir, es el hi-hat abierto y random. Fíjate que está súper procesado, ¿no? Suena como muy metálico. Después, ese fill que parece también súper procesado. Parece incluso hecho como con una caja de ritmos directamente. Lo mismo, otro fill. Fíjate cómo todo va coordinándose. Son pequeñas muestras, pequeños samples que fueron utilizándose y que la producción musical está justamente en poder combinarlos en distintas secciones. De hecho, esto, si no me equivoco, es un sample completo de batería que superpusieron a todo el resto de la percusión que ya venimos escuchando. Fíjate que tienen como unas respiraciones ahí atrás súper interesantes. Lo mismo, la pandereta, y eso está superpuesto al resto de la percusión, que suena más ancho, más abierto, más amplio, pero no suena saturado, como hipercargado de cosas. Uno dice, esto es una batería sola, muy tranqui, pero hay un montón de elementos que van concatenándose, juntándose. El glitch, que el efecto glitch es esto, y que es un detalle súper al fondo. Fíjate que es siempre lo mismo, pero le da muchísimo ritmo a la situación. Vos, mira, esto que se llama Flam Joe, en los 3 minutos de canción solamente aparece acá. Vamos a escucharlo en el contexto general a ver a qué pertenece. Y es solamente esos dos golpes, que son un... Acá tenemos más fills súper ochentosos. Esto es disco a full. Tremendo, parece que hiciera Cyberpunk. Las vacas, digo, los encerros. Y acá siempre lo mismo. Y fíjate que está pañado para distintos lados. Acá está más hacia la derecha. Esto es muy interesante para que lo puedas incluir en tus producciones o que lo escuches en la música que te gusta. Fíjate que la parte de acá abajo, esto que es la derecha, si usas auriculares lo vas a apreciar muchísimo mejor, se escucha más que el lado izquierdo porque está más pañado, más tirado hacia la derecha. Acá es al revés, se escucha más hacia la izquierda. Y es muy interesante este sonido. Yo cuando escuché la canción por primera vez dije, qué bien puesto que está. Es un detalle. Y además, si te lo panean para un lado le podés prestar muchísima más atención porque en el centro está el tacho, está el kick, están los sintetizadores, está la voz de Dua y es como un montón de data que no podés procesar. Claps. Más claps. Más claps. De graves a agudos. Y esto es lo que más me gustó. Son las respiraciones, si no me equivoco, de la misma Dua Lipa, hiperprocesadas para que hagan al grueso de la percusión.
De hecho, lo haces sentir como mucho más natural todo el movimiento que hay justamente por el hecho de incluir esas respiraciones. Pasamos a la sección de bajos. Esto es tremendo también. Esto es lo que le da justamente todo el groove junto con la percusión. Suena muy disco justamente porque el bajo tiene como este movimiento, todo este groove, incluso sin auriculares se escucha, porque muchas veces en chiste entre los músicos se dice que el bajo no se escucha, pero la verdad es que la mayoría de las veces es lamentable que no se escuche porque es lo que soporta junto con la percusión casi todas las canciones, y de hecho las canciones que más nos tienden a gustar es porque el sector de los graves, el bajo sea sintetizado o un bajo acústico o un bajo eléctrico, se escuchan en la mezcla, se resaltan y ayudan a que toda la canción se eleve. Entonces cuando uno escucha estos ejemplos y tiene un tono entre súper claro y un poco saturado por el mismo ruido de tocarlo naturalmente, queda buenísimo, y además si se le suma un bajo sintético, eso viene más de la mano del EDM o de la producción de música electrónica en general, encontramos algunos detalles gloriosos como este, que es el bass slide, que es solamente el arrastre, que uno dice, eso es ruido, eso no puede quedar en la mezcla. Pero eso queda en la mezcla porque le da muchísima más naturalidad. Obviamente estos sonidos, fíjate que están aislados, y si lo escuchamos en qué momento ingresan, es como si fuera un levare. En la música le decimos levare a aquel momento que se da justo antes de que caiga por su propio peso el conjunto de la música. De hecho acá, si lo escuchamos junto con la percusión, genial. Vamos a escuchar esto aislado, que si no me equivoco es el bajo sintético. Un teclado hermoso. El sub-bass. Esto sí o sí con auriculares porque es subgrave, no lo vas a escuchar sino. Algo que les gusta hacer mucho a los bajistas, sobre todo en el rock, pop, disco y en cualquier género básicamente o estilo, que es slapear, pero fíjate que lo utiliza en determinados momentos. Maravilloso, ya querés escuchar la voz, ya lo sé, pero ya vamos a llegar a ese momento. Espera que esto también es importante porque la canción no sería lo que es sin todos estos pequeños rudimentos. Un bajo filtrado, sintetizado. Este es el bajo principal, el que tiene todo el groove. Está súper bien tocado, súper pulcro, pero fíjate que está súper comprimido, fíjate que el sonido se apaga de inmediato. Y de hecho se observa acá que la curva está súper cortada, hiper comprimida, porque bueno, tiene que ser algo como súper movido. Y por último también otro tipo de teclado, otro tipo de bass, que es el pluck o plucked. Muy bien, hasta acá tenemos entonces bajos y percusión. ¡Buenardo! Épico. Sigamos con lo que en el proyecto le pusieron efectos, effects. Fíjate que es milimétrica la producción de esto, aparecen muy poquitos sectores, como podrás ver, lo voy a tener que agrandar más. Donde aparecen estas sombras es donde hay efectos. De hecho hay risers, que es este sonido que va creciendo. Vos decís, ¿en qué momento de la canción pasa esto? FX Party le pusieron, y de hecho si lo aislamos, es como gente hablando en una fiesta, como en el contexto de la canción, hiperprocesado también. Nada, y súper cortado. Esto son detalles que vos decís, no lo escuché en mi vida y sin embargo siempre estuvo ahí. De hecho, si se lo quita de la canción, vos decís, che, me está faltando algo. Y esto es genial. De hecho se llama woo, que es alguien diciendo woo. Puede ser la misma dúa, hiperprocesada también. Eso es algo muy interesante que podés hacer en tus producciones. Grabarte haciendo diferentes sonidos y después chopear todo eso o autosamplearte y crear tus propios sonidos. De hecho en el Reaper se puede hacer, si te interesa cómo hacerlo, te lo dejo por acá arriba o debajo en los comentarios un video sobre cómo utilizar Reaper y producir tu propia música. Los chops de las voces. Es la misma voz de dúa, pero procesada. Acá hay otros claps, es decir, palmas, que tienen un pequeño riser y muchísima reverb. Claramente le pusieron effects porque todo esto está hiper procesado.
Esto es FX DR, que calculo que será para las drums, para la batería o la percusión en general, que suena épico. Hasta acá tenemos los efectos, tenemos los bajos y la percusión. Vamos con la parte de sintetizadores. En el proyecto esta carpeta está agrupada de esta manera, pero también vamos a encontrar guitarras, que para mí son guitarras hipersintéticas. Están como súper tajeadas ahí, hiper recortadas, y fíjate que aparecen muy poco en la canción. Y también vamos a escuchar algo que es quizás uno de los sonidos más icónicos de este tema, que es este piano súper comprimido, procesado. Ahora con el contexto de la voz también, así lo volvés a escuchar. Ese drop es lo mejor que le pasó a esta canción. Muy bien, no nos emocionemos, ya vamos a escuchar la voz, tranqui punky. Sigamos con los sintes. Fíjate que es como habíamos visto en la deconstrucción que hicimos de Billie Jean, el tema de Michael Jackson, que también te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde veíamos que estos pequeños efectos concatenados, unidos, hilvanados a través de la producción musical, hacían al grueso de la canción. Tenemos cuerdas, son sintetizadores. ¿En qué momento escuchaste ese arreglo en la canción? Vamos a verlo de vuelta. No, completamente inesperado. Después está esta progresión de acordes, que es la misma que hace el piano. Pero fíjate que como el piano está tan recortado, tan comprimido y no tiene cola, es decir, no continúa el sonido, sino que ni bien termina de tocar el acorde corta, al agregarle esto, te garantizás que se prolongue naturalmente y que uno lo escuche como si fuera un solo instrumento. Eso es maravilloso. Auriculares. Se llama end hook, como gancho final. Es como una suerte de efecto Doppler en este momento en la que la canción se pone como más profunda, casi melancólica. Es esa parte en la que estás en el boliche y callaron la percusión y están todos así y no saben qué hacer. Bueno, ya cuando son las 4 o 5 de la mañana y hay que volver. Más 80s. Nada más. Y ahora... Es buenísimo, me encanta. Uno más grave y otro más agudo, uno con más cuerpo, otro con menos cuerpo. Esas cuerdas son... De hecho se llama bridge strings, como cuerdas del puente. ¿Y esto es el puente? Es el puente porque es instrumental. Hasta acá tenemos todo esto sonando y estamos llegando a la voz de Dua. No te vayas, quédate para más porque... Viste que se escucha absolutamente todo. Uno dice, no, en algún momento todas esas pequeñas cosas se me tienen que perder. Pero no, la gracia está en poder hacer que todas esas pequeñas cosas se escuchen en el momento apropiado. Y ahora con la voz de la señora Dua Lipa, no sé por dónde arrancar, porque hay un montón. Arranquemos por el principio, porque lo primero que se escucha es esto, que de hecho se llama intro. ¡Ja! Con un delay allá tremendo, que es parte de lo que dicen en la letra de la canción también, pero está como ahí, como lejos. Es como una introducción típica de música electrónica, ¿no? Mezclado con ritmo de disco. Allá súper lejos para hacer un drop y volver a caer con la voz solamente, y cuando entran las voces, fíjate lo limpia y procesada que se escuchan a la vez. Crazy. Claramente hay un montón de dúas ahí cantando. Esta supuestamente es la voz líder porque dice lead vocal. No effects, es decir, esta es la voz pura y cristalina de Dua Lipa. Crazy. Fíjate cómo están trabajadas las respiraciones. Tienen una pequeña cola, pero son cortadas enseguida. Es decir, no se filtra ningún tipo de ruido.
Luego está la otra voz limpia, que es la de Don't Show Up. Don't show up, don't come out. Que de hecho, fíjate que está mucho más agresivamente cortada esta parte cuando están cantando estas dos voces limpias juntas, que fíjate que están milimétricamente intercaladas. About me now. Walk away. You know how. Maravilloso. Seguimos, tenemos la voz del puente, del bridge. Épicamente procesada. Más voces procesadas. Que esto si lo juntamos con la voz principal. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a activar y desactivar esta voz que es justamente, le está doblando esa voz pero tiene muchísima reverb. Esta es la voz limpia. I'm all good already. Y ahora con este doble. I'm all good already. So move. Si usas auriculares, el sonido hizo plum. Se abrió completamente sin elevar el volumen, sin cambiar la dinámica de la canción, simplemente agregando más contenido sin que nos demos cuenta y uno dice, ¡fua, loco! ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó es que agregaron otra voz a las 50.000 voces que ya hay cargadas. Voz hiper chopeada también, que dice así. What? ¿Te acuerdas lo que decíamos de la voz de Michael Jackson, que estaba como metida como en un tubo metálico, hiper procesada, como si tuviera un phaser o algo por el estilo? Bueno. Acá le pusieron so, de hecho voy a hacer un zoom, que esto está sin modificar, así vinieron nombradas las pistas. A lo que íbamos con el carácter minimalista que tienen las producciones musicales desde hace mucho tiempo, ya no puedo decir un año exacto, pero fíjate que dice Survive Harm, o sea, la armonía de la parte que dice Survive y aparece solamente este pedacito sombreado. Es maravilloso, es re bonito. Vamos a escucharlo en contexto. Survive you. I'm better on. Otro pequeño momento o pequeño gran momento en el que dice oh. Escuchemos en contexto. Lo que decíamos antes con la percusión, que está tirado hacia un lado y está tirado hacia el otro. Es decir, este que dice L es left, izquierda. Hey. Hey. Bueno, los pusieron al revés, porque cuando escuchamos el left, Hey. suena el right. Y cuando ponemos el que dice R, que debería ser right, derecha, se escucha al lado izquierdo. Acabo de chequear los auriculares porque dije, che, estoy mal yo, pero no. Que claramente lo que ocurre es, si vos pones la voz en el centro, se va a escuchar en estéreo, en los dos oídos, en las dos orejas. En cambio, si vos pones una voz de un lado y pones la misma voz del otro lado, va a producirse el mismo efecto porque las vas a estar escuchando, pero va a haber un pequeño chorus porque son dos voces superpuestas y no una sola en el centro. Esta es la voz líder, la principal, pero con un pequeño proceso. Fíjate que está un poco más robusta si la juntamos con la principal que no tenía efectos. Otro pequeño aditamento de producción. En contexto. Es un montón, claro. Ahí decís, bueno, ahí tiene sentido que lo corran para un lado, que lo corran por el otro, que lo pongan arriba, que lo pongan abajo. Fíjate qué particular esta armonía. Está procesada, fíjate que al final de cada pronunciación hay como algo entubado, metálico, que vamos a ver en contexto cómo suena. Lo mismo, más aguda. Ahí puede ser simplemente que le hayan tuneado la voz, le ponen un octavador y ella canta la misma nota, pero el octavador te sube una octava o baja una octava o más, si querés, por eso se llama octavador. Esta es la voz con reverb, de hecho se llama Voc Verb. Tremendo. Como si fuera un epic vocoder. Otra reverberación y otra reverberación más. Por eso es un tema que tiene tanta profundidad o espacialidad, porque hay reverberaciones por todos lados. Y todas esas pequeñas reverberaciones que se le agregan artificialmente con la misma voz de Dua Lipa procesada hacen que se genere un ambiente único, que es el de la canción. Me parece que es una cantante tremenda, tiene una postura dramático-artística tremenda en el escenario, por lo menos por lo que pude ver en videos, porque nunca la pude ver en vivo. Y la verdad que las producciones de sus canciones son siempre tremendas. Hay muchísimo laburo detrás y acá claramente se puede observar en las 91 pistas que pudimos encontrar de esta canción, que en conjunto suenan algo así. Walk away, you know how. Don't stop caring. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like
dejar un comentario recomendando algún otro tema de Dua Lipa o de algún otro artista que te gustaría que analicemos o deconstruyamos. Y por lo pronto, nos estamos viendo en el próximo video. Chao.